en esta computadora. Perfecto, bueno. A ver, aviso una vez más que por ahí me sigue, si sigue entrando gente, a mí me distrae un poco el sonido, les aviso por si me notan distraída al principio, ya se los había comentado en la clase pasada, pero por las dudas. Bien, y voy a compartir, esperen, que justo estaba armando los PDFs para que aparecieran. Como les pedí la otra vez también, avísenme cuando, todavía no compartí, pero cuando comparta, si se ve bien o si se ven rectángulos, que es lo que me suele pasar. A ver, esperen que se me trabó la compu, obviamente. Ya va, ya va. Bueno. Voy a cerrar algo, estoy cerrando algunos archivos porque si no, no va. Bueno, creo que lo logré. Me había cerrado justo el archivo que no necesitaba que me cerrara. Bueno, avísenme como la vez pasada, porque me parece que estaba esta cuestión de que me... Esperen, de que mostraba no la presentación a pantalla completa, así que a mí en mi pantalla se ve la pantalla completa con la presentación. Si me quieren avisar si a ustedes les pasa lo mismo. Todavía no. Todavía no. Como... No se ve pantalla completa. No, bueno, hago de nuevo compartir. Vamos a ver por segunda vez. Ver ahora. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, y se ve completo. Se ve todo. Bueno, si esto no sucede, avísenme, como les pedí por favor la vez pasada. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer una introducción antes de pasar a Pericles puntualmente de la obra de Plutarco, que los había quedado pendiente de la vez pasada, lo hubiera querido hacer la vez pasada, pero bueno, nos entretuvimos, o me entretuve charlando de estas cuestiones contextuales. Bueno, recuerdan ustedes, lo habíamos dicho, pero ahora profundizo un poco más, que las dos grandes obras de Plutarco son Vidas Paralelas y Moralia. Las Vidas Paralelas esperen que no me pasa, no sé por qué. Ah, bueno, no sé por qué no me pasa la diapositiva, Dios. Bueno, me borró una parte de la diapositiva. Ay, qué mal. A ver, no lo puedo creer. Bueno, qué raro. Bueno, me borró una parte de la diapositiva. Después cuando la suba, espero tener una copia en algún lado. Cuando la suba, qué raro esto. A ver, esperen, porque ¿cómo puede ser? Esperen, porque qué Puedes cosa. seleccionarla automáticamente de la lista y a partir de ahí puedes poner el... No, pero es una pena porque nada, o sea, tenía las para mostrarles, bueno, nada. Es una pena, nada. Perdonen. Cosas que pasan con la. Bueno, nada. No puedo, no tenía, no sé cómo se me borró una diapositiva, que la tengo en algún lugar, pero bueno, no la tengo ahora disponible para mostrarles. Les pido disculpas, después se las paso. Era para que vieran la lista de los 24 pares de biografías
entre las que, bueno, en el orden cronológico tenemos la biografía de Teseo y Rómulo, de Licurgo y de Numa, de Temístocles y Camilo, Solón y Publícola, Pericles, Fabio Máximo, bueno, ya les compartiré la diapositiva eventualmente, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho? El planteo biográfico es en pares. Nosotros vamos a tener siempre, entonces, primero la biografía de un personaje griego, después la de un romano, y esto sí me quedó en la diapositiva, luego de cada una de ellas aparece un capítulo muy breve que se llama, en griego, syncrisis, y en latín es lo que se denomina comparatio, que es efectivamente una breve comparación de los dos personajes. No contamos con... Analía, perdón. Sí. No estás en modo presentación. No, no estoy. Ah, bueno. No. Esto es un desastre hoy, no sé qué pasa. Perdón. No sé qué pasa, la verdad. Bueno, a ver, voy de nuevo. A ver ahí. Sí, se está empezando a compartir. Sí. Ahora sí. Se ve, bárbaro, gracias. Sí, sí, mil gracias por avisarme. No sé, la verdad. Bueno, entonces les decía, siempre, o sea, no tenemos las comparaciones de todas las biografías, nos faltan algunas que no estamos seguros de si eso es en virtud de que Plutarco no las redactó o si por algún motivo se perdieron en el camino, en la transmisión textual. Pero la mayoría de las vidas paralelas tiene una comparación final. En general, en esta comparatio, lo que vamos a advertir es, sobre todo, el propósito moral que subyace al planteo de Plutarco, y esto no tenemos que perderlo de vista. Cuando Plutarco redacta sus vidas, está pensando en que éstas le sirvan de modelo, de virtud y de imitación a, como decíamos, bueno, en principio su público más cercano, que es la élite, y posiblemente también a los gobernantes, ¿no? Como eso, como destinatario último, no tenemos que descartarlo. Y en todo caso, esto es una discusión que está abierta en la crítica, es la posibilidad de pensar hasta qué punto esta indagación histórica, porque la biografía no deja de ser historia, tiene su raíz en un propósito estrictamente moral, o tiene un componente asociado con la práctica política. Es decir, si entonces en estos personajes a los que uno va a ver actuar, desde la mirada además puntual, ¿no? de la biografía, no perdidos en la historia, sino de la biografía, si Plutarco esto no lo piensa justamente como algo más asociado con la acción, con la práctica precisamente, y no es tan reflexivo y tan moral como en general se creyó, ¿sí? Eso, digamos, hoy en día hay como una tendencia de parte de la crítica a, sin abandonar la idea del propósito moral del planteo biográfico de Plutarco, a pensarlo como un hombre más comprometido con su entorno y que entonces, como tratar de encontrar una enseñanza más asociada con lo práctico, ¿sí? Y bueno, y las vidas... digamos, la forma en la que están expresadas las vidas, algo de eso se puede observar. Bueno, eso a indagar, digamos. Respecto de Moralia, que es la otra gran obra, yo ya les había adelantado que es una obra que tiene un carácter heterogéneo, es decir, no es una obra que uno puede decir tiene determinada característica, sino que más bien en esta aparecen englobados una serie de tratados que algunos son más de tipo teórico / reflexivo sobre temas de la naturaleza, otros son más de tipo moral. Hay obras que son consejos, hay diálogos, que son diálogos, algunos son ficcionales y otros son diálogos que Plutarco ha mantenido él mismo, y entonces él los pasa por escrito. Y después algunos textos que están más bien, uno tiende como a pensarlos más asociados a una práctica de escritura, y que por ahí son más breves, son a veces comparaciones, o la recopilación de máximas, de dichos, que o sea, no tienen tanto vuelo literario, sino que están más asociados como como si el autor estuviera ejercitándose. Bueno, son dudas que
que igual se mantienen abiertas, yo les comento a grandes rasgos. Pero ven, por ejemplo, en los primeros que tienen acá, para que se hagan una idea, cómo se debe escuchar, así como cómo se debe escuchar es un primer tratado, cómo distinguir a un adulador de un amigo, cómo sacar provecho de los enemigos, después, estos son más de tipo de consejos, ¿no? Después sobre la virtud y el vicio, los deberes del matrimonio, sobre la superstición, estos en la siguiente en el siguiente recuadro que les pongo, por ejemplo, máximas de mujeres espartanas, virtudes de mujeres, cuestiones romanas, cuestiones griegas. Estos son más bien, digamos, como resúmenes de determinados temas. Fíjense que ahí tienen algunos como sobre Isis y Osiris, la E de Delfos, sobre los oráculos de la Pitia, en esta relación de Plutarco con, bueno, por un lado con Egipto, que se puede ver su interés por Egipto, y también su interés por lo oracular. No olvidemos que él había sido sacerdote. Y esto también se los comento porque algo de esto va a aparecer en la vida de Pericles. Si lo leyeron, algunos elementos de estos están también. Y en todo caso, para lo que nos sirve es para saber que Plutarco estos temas los tiene estudiados, que por ahí cuando aparece en la vida, en una biografía, son temas que él ya ha indagado aparte. No es que por ahí nos dice un parrafito de un tema en particular y es como una reflexión vacía. Él ha indagado sobre muchos de estos temas. Bueno, sobre la locuacidad, la curiosidad, la falsa modestia, la envidia y el odio, varias. Charlas de sobremesa, esta obra, que la primera que aparece en esta lista, Charlas de sobremesa, yo se los había recomendado en la primera clase porque es una obra en la que justamente Plutarco plasma una serie de diálogos, de conversaciones que en el marco del simposio él mantuvo con diferentes amigos, y es interesante como para llevarse un espíritu de época y de lo que, digamos, estos intelectuales, algunos políticos que son los invitados en esta reunión. Analía, Sí, sí. con respecto a este texto, ¿cómo se consigue? O sea, ¿están todos separados o están todos en Moralia? Son todos de Moralia, y lo que hacen los editores es, hay una ordenación convencional que es esta, y se editan sí en varios tomos. Si, yo les puedo compartir en la solapa de la clase de hoy las traducciones de Gredos, que es del mismo modo que les compartí la vida de Pericles, puedo compartir con ustedes una carpeta de Drive donde están todos estos textos, porque son varios, son muchos tomos, pero así se edita en general, son muchos Y tomos bajo conseguirlos el en nombre de... librería se puede, ¿no? Porque yo los busqué la primera, no apareció, pero por ahí lo busqué mal. A veces lo que sucede es que tienen traducciones heterogéneas, entonces yo les doy las traducciones como... que más que nada las de la editorial Gredos, que son los que editaron toda la obra de Plutarco con notas, o sea, que son buenas traducciones, y digamos, yo es la que recomendaría. Y a veces, bueno, esta obra, Charlas de sobremesa, en griego a veces aparece denominada simposiacá, o sea, cuestiones del simposio. El término, la forma de titularlo en latín es cuestiones con iguales, que son eso, cuestiones del simposio. Entonces, bueno, la traducción que hacen por ahí los que hacen la edición de Gredos es distinta a por ahí otra, que hay otras que yo no las manejo, no las conozco, pero sé que hay. Por ahí esas sí vienen de manera individual. Pero a veces ahí es como, bueno, no, hay que, hay que pegarle a veces con la traducción, o si no buscar Plutarco Moralia y qué sale, digamos, en los buscadores. Y por ahí de ese modo y uno se oriente, o sea, bueno, este que es tal, debe ser tal. Analía, disculpame. Sí. De charlas de sobremesa, ¿qué capítulos, qué partecitas recomendás que nos detengamos, digamos? No, yo, depende de que les interese, porque es una obra que tiene de todo. No sé, o sea, charlan sobre varios temas, y ya les digo, es efectivamente son charlas. Entonces, es como si nosotros nos ponemos, o sea, a charlar sobre algo, o sea, en una sobremesa, es eso. Entonces, pueden llegar a hablar del origen qué vino primero, si el huevo o la gallina, o de temas más asociados con política o con religión, más ásperos. Entonces... No, yo porque Alejandro Magno aparece, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero Pericles no lo recordaba, yo lo leí hace bastante y
Sí, Pericles no lo- aparece como ejemplo, aparece Ah, como por ahí como mencionado, pero muy poco, también es como, muy sí. poco. Está. Por eso, o sea, porque esto efectivamente no, o sea, no es una obra teórica, él va Sí, no. como dando cuenta de charlas y en todo caso yo por eso les decía, como para chusmear, como el ambiente de época es interesante, pero bueno, no hay un tema explícito, Sí, o sea, eh, que indaguen, digamos, filosóficamente, sí. porque a mí me llamó la atención, lo compré y me llamó la atención el nombre, ¿no? Charlas de sobremesa, porque las otras moralias, digamos, justamente son diferentes a esta. Sí. Como Por eso que, sí, sí, yo por eso digamos, se las mencioné porque tiene, digamos, la ventaja para mí de que uno ve a estos hombres, yo se los mencioné en el contexto de la segunda sofística, entonces le decía, claro, a mí por lo que me gusta esta obra, que hay partes que salteo porque lo de si es mejor comer pescado o no, o sea, no sé, no me interesa ahora puntualmente, en algún momento me interesará leer qué piensa Plutarco de eso, qué piensan sus amigos de eso, pero después o sea, es como para ir revisando temas como variados. claro, sí. Y efectivamente, sí, es muy distinta a los otros porque no es un tratado, es una colección de charlas, sí, sí. Bueno, y una obra que sí de estas de Moralia yo voy a referir de manera particular es, bueno, está acá en la primera columna que es Consejos Políticos. En realidad hay hay un grupito de obras de tipo político que a mí, digamos, siempre me iluminan a la hora de leer las biografías, que son, bueno, vienen que ahí tienen charla de sobremesa, erótico, narraciones de amor, esas no, pero después, sobre la necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes, a un gobernante falto de instrucción y sobre si el anciano debe intervenir en política, son obras en las que aparecen por ahí, yo lo que digo de estas obras es que aparece como el pensamiento de Plutarco más de tipo teórico, de temas políticos, y que entonces eso después lo ve uno reflejado en las biografías, y la obra para mí más completa sobre esto es Consejos Políticos, que se las mencioné la semana pasada, porque es justamente un texto en el que Plutarco le dedica una serie de consejos a un joven Menémaco, que se va a iniciar en política. Entonces, esa obra para mí es muy, muy rica a la hora de ver cómo Plutarco piensa la política. Estaba la duda, y yo se los comentaba, creo, no sé si alguien me repreguntó algo, pero está la duda de si Plutarco en esa obra está pensando en un joven que se inicia en política o en la política en general. Yo tiendo a creer que hay una mirada más general de la política, porque lo que hace Plutarco es ir y venir, le recomienda a este joven qué hacer, pero también le da impulso a futuro y cómo es un político o cómo debe ser un político en general. Entonces, desde ese punto de vista, yo me inclino a leerla como una obra en su conjunto de temática política grande en Plutarco. Bueno, después tiene obras en Moralia que son de tema filosófico, en las que ahora yo no me voy a meter porque no llegamos. Hago una mínima introducción a el género biográfico en la antigüedad, ya metiéndonos en las vidas paralelas y ya ahí después para quedarnos en Pericles. Pero esto me interesa que lo sepan, porque la biografía como género literario es un género problemático, diría yo, no me voy a poner a desarrollar demasiado ahora, pero para que lo tengan en cuenta, es un género del que no podríamos decir que tiene una tradición, no podemos decir que haya un autor que continúe a otro o que se inspire en otro biógrafo respecto de biógrafo, ni que armen una especie de círculo, no, nada más alejado de eso para el género biográfico en la antigüedad, sino que más bien lo que parece existir es, primero, los orígenes del género biográfico se rastrean, si uno quiere, los puede rastrear hasta Homero, en esas pequeñas semblanzas que pueden aparecer en la épica a un guerrero, por ejemplo, fallecido, y del que se cuentan cuáles son sus gestas, sus obras. Entonces, si uno se pone a leer, digamos, a los que hacen la historia del género, les van a decir eso. Las inscripciones epigráficas antiguas también pueden ser leídas como un intento de, por lo menos, de estilo biográfico, porque en muchas de ellas aparece como una especie de mención breve a los hechos de un personaje. Y después, ya desde, digamos, planteándolo más bien desde la literatura,
tenemos una posibilidad de leer, no sé, en la Ciropedia de Jenofonte, por ejemplo, en la forma en la que Platón nos refiere algo de los hechos de la vida de Sócrates, alguna que otra, no sé, podríamos llamarlo como intencionalidad biográfica, pero lo que parece uno, digamos, terminar de concluir de esto es que, bueno, no, o sea, no existía el género, hay en todo caso ensayos de algo parecido a, bueno, escribir sobre la vida de un personaje, y alguna bibliografía va a decir que de hecho es la figura de Sócrates como la bisagra, que, a partir de la cual, a partir del siglo IV, aparece como la figura de un gran hombre, por usar un término por ahí no es el mejor, pero para que me entiendan rápido, es un hombre que despierta a tal punto interés que es como que él empieza a motivar una serie de textos alrededor de su figura y de su vida. Y uno efectivamente, si uno lee la obra de Platón, puede hacer cierto camino biográfico de Sócrates, ¿no? Mismo, bueno, con Jenofonte nos va a pasar lo mismo. Entonces, sin querer meterme ahora en esta polémica, porque no, digamos, que no es una polémica en sí, es en todo caso prestar atención a que es un género que no se constituye como tal, sino hasta más o menos, por lo menos de los testimonios que tenemos, justamente hasta ya época de Plutarco. Suetonio, Plutarco son los primeros grandes biógrafos. Y lo que tenemos antes de ellos son en todo caso ejemplos no literarios, porque en todo caso ahí ahora les voy a resumir entonces cuáles son los que la crítica ha postulado como los dos grandes modelos biográficos de la antigüedad, todo lo que tenemos antes de eso a lo sumo son, como les decía, o estas obras en las que aparece narrada de algún modo la vida de personajes, o sino también algunas biografías que son más de tipo didáctico, o se piensa, por ejemplo, que los llamaba la escuela peripatética, la escuela de Aristóteles, contaba con biografías de filósofos, pensadores, que eran parte de su material de trabajo, de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo tenemos como antecedente también biográfico, pero no son obras en las que un autor ha dicho, yo desde un punto de vista literario me pongo a escribir biografía, y eso es como el límite para el cual no podemos pensar que eso es género biográfico desde el punto de vista literario, que como lo vemos en Suetonio y en Plutarco. Lo mismo que las biografías de los alejandrinos, o sea, en época alejandrina, los alejandrinos editaban los textos de los distintos autores de la literatura griega, y tenían, previo a la hipótesis de una tragedia o a la introducción, y previo a las ediciones, una mínima vida de estos autores, pero no son más que esto, que un instrumento para otra cosa. Entonces, por eso vuelvo, no parece haber biografía como una obra que genere su autonomía, digamos, que sea autónoma a otra cosa. Por eso digo que los dos grandes modelos que se postulan en la antigüedad parten de Suetonio y de Plutarco, Suetonio romano, ¿no? Plutarco griego, que se constituyen entonces como los dos primeros grandes biógrafos y modelo de biografía, que también recogen estos antecedentes previos que les menciono. El autor que hace esta distinción es Leo, que tiene una obra en alemán del año 1901, que ha recibido críticas posteriores acerca de esta clasificación. Yo se las presento porque es una clasificación que, con lo que uno pueda criticarle y todo, como para introducirse en el género, está muy bien. Leo no contaba con una serie de hallazgos papirológicos que luego van a tal vez iluminar un poco como esto que les mencionaba recién, como el tratar de ver los antecedentes de la biografía, y comete algunas exageraciones a partir del material que tiene, que sobre la base de los nuevos descubrimientos no
no se condice. Pero este esquema básico yo se los presento porque con las críticas que uno le puede hacer o la simplificación que es una simplificación como toda clasificación y puede ser útil para que ustedes la piensen. A mí me va a servir para hablar de Plutarco y bueno, en la medida en la que yo también trabajo con Suetonio, sirve a veces la comparación de estilos. Entonces, ahí decíamos, una gran clasificación de cómo se piensa el género biográfico en la antigüedad, en dos modelos que son la denominada biografía peripatética y la denominada biografía alejandrina. Esperen que voy a sacar mis apuntes que tenía acá. Acá están los apuntes. Bien. Biografía peripatética y biografía alejandrina. ¿Cuáles son las características de cada una? La biografía peripatética es una biografía más asociada con lo histórico, de tema histórico, está planteada en un orden cronológico, es decir, desde los orígenes o de lo que se sepa de los orígenes del personaje, el nacimiento, hasta la muerte, y en ese orden, se trata de respetar ese orden. Es una biografía que cuando uno recaba los ejemplos, son mayormente políticos, aquellos que están retratados en estas biografías peripatéticas, y tienen, y uno lo puede observar, un cuidado literario especial, o sea, se advierte un cuidado literario. Su destinatario es amplio, no parece estar dirigido más que, como les decía, es un destinatario amplio, un público amplio, y tiende a marcar en la narración biográfica algunos aspectos morales o filosóficos. Vamos a la biografía alejandrina, que es una biografía que se la denomina más científica. Esta biografía está pensada en un orden más bien temático, si bien no hace violencia cronológica ostensible, no es que hace flashbacks o cosas por el estilo, sino que trata de armar una composición en la cual yo me detengo en un determinado capítulo a hablar, yo como biógrafo, en hablar de determinados temas sobre el personaje biografiado. Por ejemplo, la relación del personaje con, no sé, con lo adivinatorio, por ejemplo. Eso es un típico capítulo de una biografía alejandrina. O, no sé, las composiciones literarias del personaje. ¿Cuáles son? Bueno, las agrupa todas en 1 o 2 capítulos, por ejemplo. Después sí, nacimiento está al principio, muerte al final, y hay ordenamiento cronológico, pero el orden temático prima, y eso uno lo observa. Y así como para las vidas peripatéticas, el tema principal eran los políticos, la biografía alejandrina tiende a escribir sobre todo de poetas y artistas, intelectuales, y este es el tipo de biografía que surge de lo que les mencionaba recién, de estas introducciones para ediciones de los textos de los autores antiguos. Por eso tiene mayor peso las vidas de poetas y artistas, como decía ahí más arriba, ¿sí? Bien, y a diferencia de la peripatética, que estaba pensada para un público amplio, esta está pensada para un público experto, y hay, o sea, y uno puede observarlo, así como en la peripatética, más que nada había aspectos morales y filosóficos, en esta aspectos eruditos. Bueno, si leyeron Plutarco, espero que más o menos se hayan como dado una idea, pero Plutarco formaría parte de la biografía peripatética, y Suetonio parte de la biografía alejandrina, ¿sí? Ya les digo, es una clasificación que perfectamente puede ser objetable, o puede tener algunas, o sea, y no se cumplen todas estas características al pie de la letra, pero sí ustedes van a poder ver en Plutarco su interés por los políticos, su cuidado literario, los aspectos morales y filosóficos están, el ordenamiento cronológico está. Suetonio, en cambio, tiene un tipo de ordenamiento que yo se los mencionaba la semana pasada, que se denomina per species. Por las dudas, si escribo en latín lo pongo en el chat. Per species, que es como por temas.
Esa es la denominación, por temas. Entonces de repente tiene capítulos dedicados a un tema en particular, pero, a ver, hay errores en esta clasificación desde el vamos. Suetonio también escribe sobre la vida de los Césares, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea de que son todas vidas de poetas y artistas, bueno, ven que ahí ya hay, por ejemplo, un error, ¿no? Y Plutarco, y también lo vamos a ver, por momentos, ese ordenamiento cronológico lo abandona y se queda parado en determinado tema, en un capítulo en particular, y rompe lo cronológico y a uno lo desconcierta, efectivamente. Eso ahora en Pericles lo vamos a ver. Entonces ya les digo, el modelo se los muestro porque hasta hoy día es citado y es una clasificación que puede resultar útil para pensar a uno y otro modelo. Y para mí, digamos, la idea de la biografía de Plutarco como peripatética tiene digamos, uno la puede ir comprobando con lo que dijimos, con algunas excepciones. Bien, y pasando ahora a, cuando me reacciona la computadora, quería mencionarles algunas cosas del género biográfico como también generales para pensar, que es la relación... Sí, escucho. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior, del Sí, tipo de biografía sí, claro. alejandrina? Sí. Me llama la atención esto de las vidas de poetas y artistas, porque siempre pensaba que como no era un tema importante como para registrar por escrito las personalidades de poetas y artistas en comparación con las de políticos o militares en la antigüedad, y que recién esto aparecía en textos del Renacimiento. Pero vos diciendo que en Suetonio ya aparece biografías de poetas y artistas o en autores. No, en Suetonio no lo tenemos confirmado, o sea, hay una referencia que Suetonio tiene una obra sobre eruditos gramáticos de su tiempo que no se conservó, y después, para el caso de Grecia, puntualmente, desde que existe Homero, hay vidas de Homero. Desde que existe Hesíodo, hay vidas de Hesíodo. Desde que existe Píndaro, hay vidas de Píndaro. Circulan oralmente. Yo eso no lo mencioné porque si no me voy de tema y ya es una hora en la que todavía no arranqué con Pericles y no quiero aburrirlos tampoco, pero te comento, Gabriel, cómo sería como la idea. Puede ser que haya algo de interés popular de muchos de esos personajes, y por ahí vendría a la mano también, o sea, de los personajes poetas, artistas. En Grecia, pero como te digo, o sea, los mitos, que son biografías míticas, ¿sí? Y hay estudios sobre esto, algunas biografías, ya te digo, o sea, son muchas de circulación oral, y uno ve reflejado después eso en biografías posteriores. Entonces, ¿de dónde salió que Homero era ciego? Bueno, en algún lugar de su tradición biográfica se creó eso, y es muy cercano a la vida de estos personajes. Con los filósofos presocráticos pasa algo parecido. Entonces, el interés siempre estuvo, y es muy probable que haya habido sobre todo un interés y una circulación oral de muchas de esas cosas. Y en todo caso, la biografía alejandrina, ya te digo, ahí lo que hace es plantearse el interés de estos personajes porque necesita hacer eso para las introducciones de las obras. Aclaro otra cosa, para el caso de Grecia es clarísimo, la antigüedad piensa la obra del autor de la mano de su biografía. No hay forma de que lo vea escindido, algo que para nosotros, después de no sé, el Quijote, no sé, después de la institucionalización de la literatura y de Foucault y la muerte del autor, etcétera, etcétera, nosotros, como yo digo, ahora me pongo del lado de los profesores de letras, nunca diríamos que la biografía del autor es importante para entender la obra. Para un antiguo es todo. Es todo. Arquíloco, por ejemplo, de Arquíloco tenemos 3 o 4 versos locos y se arma toda una tramoya biográfica que vayamos a saber de dónde sale, pero existe, es Safo mismo. Así que, digamos, no sé si te responde la pregunta, Gabriel, pero en todo caso hay una cosa, tal vez son los canales eruditos y formales, y otra cosa es el interés de estos personajes, pero ya te digo, en la antigüedad no se escindía eso, todo lo contrario. Si se leía Píndaro, y uno sobre todo eso le pasa cuando lee los escolios de los autores, o sea, de las obras, es como, bueno, esto Píndaro lo dice porque a él le pasa que, bueno, como él nació en Tebas, y se le trata de buscar alguna explicación biográfica a lo que el autor
está escribiendo, mucho pasa eso, y se esfuerza a lo loco, digamos. Igual después si querés lo podemos seguir charlando, Gabriel, porque sí, pero en principio en la antigüedad así funciona. Bueno, y les decía, rápidamente, no voy a introducirme en todos estos temas, tenía unas re lindas diapositivas sobre esto, pero no voy a hablar de esto, que aunque sea se los titulo y lo paso rápido para llegar a Pericles, que es algunas consideraciones sobre el género biográfico amplio, que algunas nos van a servir para la antigüedad y otras para la actualidad. ¿Por qué digo esto y por qué apunta a lo de la actualidad? Porque hay una pregunta que yo hago cuando inicio los cursos, cuando me toca dar un curso sobre biografías, le pregunto a los estudiantes, a las estudiantes, si leen biografía. Y es un género que hoy en día está un poco, no sé, pasado de moda, desprestigiado. Están de moda por ahí las biopics en el cine, ¿no? O en Netflix hay siempre alguna reconstrucción biográfica, pero después es como el género literario, biografía, parece como muy pasado de moda. Y entonces es una experiencia que, de todas formas, la de que uno por interés lee sobre las vidas de los personajes, yo siempre apelo a que piensen, que si no leen biografías como en literatura, que piensen en qué relación establece cada uno, cada una, en abordar la biografía de celebridades, digamos, ¿no? Bueno. Yo estoy leyendo una justamente, para escucho, mencionarla, sí. de Leonardo da Vinci. Claro. Ah, mirá, o sea, es una biografía actual que... Sí, de ahora sí, que tiene, incluso es como para todo, o sea, para todo público, por cómo lo escribe. O sea, es muy accesible, no es científica, sino como que es una, no sé. Y es que está buena. No, es que está bueno lo que me decís, Cintia, porque efectivamente la biografía tiene, ahora por eso quería dar algunos temitas de esto, pero la biografía tiene el problema de que justamente trata temas históricos, porque uno para hacer una biografía, si uno acepta el pacto biográfico, por llamarlo de algún modo, que es el de que yo estoy leyendo ese texto porque considero que el autor que está, digamos, narrando esa biografía por lo menos ha llevado a cabo algún tipo de tarea de investigación histórica. Esto depende de la cercanía o no de los personajes. No sé, existe la biografía de Maradona, Cherkis Vialo, bueno, el tipo se sienta con Maradona y le cuenta las cosas, o existe la biografía de Moria Kazán, por llamar justo a personajes populares, digamos, en Argentina, que se da otra relación, ¿no? Pero son personajes que por algún motivo generan interés y por eso se escriben las biografías también, ¿no? O sea, si fuera alguien que no interesante, popularmente, no se escribiría biografías sobre esos personajes, en la actualidad digo yo, ¿no? Y después entonces digo, pero el pacto es ese, el pacto es que si yo leo una biografía, la persona que me la está escribiendo tuvo que investigar sobre eso. Y si hay alguna estilización, tiene que ser esto que vos decís, Cintia, algo que sea atractivo. El que nos narra esto no me puede narrar una biografía como si me estuviera contando un relato histórico, en donde todo eso que él investigó lo plasma de una manera dura, digamos, porque justamente la biografía está muy de la mano con otro género que es la novela, por ejemplo, y uno lo tiene que atrapar como lo atrapa una novela, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está este primer ítem, que en todo caso lo señalo rápido, que es el límite entre biografía y ficción, porque para ser atractiva la biografía, a veces se amplifican determinados elementos y se ficcionaliza. Y eso es un problema, hoy en día, por eso yo justo recién no da para hablar de estos temas ahora, pero justamente cuando decíamos recién lo de la muerte del autor, la autonomización de la literatura, y sin embargo hay gente que hoy día hace juicios a determinados escritores por si aparece o no su persona aludida de algún modo. Entonces ahí es como que, ¿qué pasa con el pacto biográfico / histórico en la ficción? Y a veces, ¿qué pasa eso propiamente con la biografía? Pero entonces, sí, no sé quién habló. David. David, hola David. Ajá, hola. En ese sentido, sobre lo biográfico, me pregunto, por ejemplo, en el caso, puso alguien por ahí que leyó algunas biografías, pero estos son escritores. Leer la biografía de algún tipo de escritor, uno busca quizás que le aclare dudas o para entender su obra de alguna manera,
No sé si me explico. Si con la lectura de las biografías se busca sobre todo como aclarar aspectos de su obra o entender pasajes de su obra, no sé. Sí, claro, sí, David, yo recién sugería esto. Para mí es una, no sé, es una práctica que hoy en día, por lo menos desde la literatura, no se hace, digamos, o sea, que uno necesite la biografía del autor para entender al autor. Pero si uno está haciendo otro tipo de reconstrucción sobre el autor, perfectamente se puede, perfectamente, que es más bien de tipo histórico y uno no descontextualiza a los autores. Entonces, si yo trabajo con Borges, bueno, es un autor y me especializo en Borges y voy a leer su obra, lo primero que hago. La forma que la crítica literaria trabaja es esa, la de ir a los procedimientos literarios. Pero es un autor en su contexto, entonces todo lo que yo pueda aportar para después profundizar en él, obviamente, y lo biográfico va a ser útil, pero no a nivel de la comprensión de la obra, sí para contextualizarlo en todo caso. Pero en la antigüedad no, eso es lo que yo les decía, en la antigüedad, esto piénsenlo, pero en la antigüedad no, en la antigüedad el autor está indisociablemente ligado a su vida y se interpreta la obra en relación con la vida. Era un gusto literario, o así también circulaban estas obras. Por eso yo a veces recién les hacía el ejemplo de hablar de la biografía de Maradona, porque a veces una cosa es nosotros, que por ahí, bueno, acá debe haber muchos que son gente de la facultad, de los profesorados, y tenemos una mirada de los textos que es por ahí distinta, es más bien de tipo profesional o de estudio. Y yo a veces quiero pensar también en un público amplio en el que va y compra la biografía de, no sé, de Messi, por ejemplo. O sea, ¿qué hay ahí? Hay un gusto por atravesar algo que no, y eso existe en los libros además, vuelvo a esto, o sea, no es solamente la serie de tele, ¿eh? Sí, ¿quién está hablando? Yo, José, a la Hola, pregunta José, que sí. hizo creo que David, ¿conocen al autor Rudiger Safransky? Porque él es un biógrafo de filósofos, es alemán, y hace biografías intelectuales de Ah, Nietzsche, sí, sí. Heidegger, y está muy bueno porque te ayuda a comprender, digamos, un montón porque justamente hace todo el recorrido biográfico, pero de las publicaciones. Es Sí, muy, muy sí, o interesante. como lo que hace Peter Brown con San Agustín, por ejemplo, o sea, en esa línea Ah, yo me voy siempre a lo antiguo, pero en la línea de entender, o sea, de que la biografía forma parte de que también entender el contexto intelectual en el que esos autores gestan sus ideas, ¿no? O sea, por ahí vendría la mano, José. sí. Y después te quería preguntar, ¿con Plutarco, digamos, estaría naciendo esto de lo que fue hasta fines del siglo XVIII, esto de las vidas ejemplares, o ya existía antes? Sí, o sea, sí, o sea, en la medida en la que, como decíamos recién, Plutarco y Suetonio son los primeros ejemplos de biografía, y Plutarco tiene un tipo de biografía, ahora vamos a leer sobre su planteo, y es ejemplarizante, sí, sí. Ay, perdón que corto un poco, pero quiero avanzar un cachitito porque ya les digo, o sea, hay material que no voy a, ya veo que no voy a poder compartir, pero les quería dejar entonces aunque sea les leo los ítems que serían biografía y ficción, la relación entre biografía y ficción, biografía e interioridad. Ahora vuelve a referir algo de esto, pero mientras les digo a qué me interesaba referirme. Biografía e individualidad, no es lo mismo interioridad que individualidad. Biografía y temporalidad, vamos a ver un cachitín de eso. En biografía y otros géneros literarios, voy a referirme brevemente a eso, y biografía e historia. Todos temas que dan cada uno para una clase, pero voy a resumir brevemente y les muestro en todo caso para que después yo les dejo las diapositivas si quieren leer bien las citas. Para tratar sobre biografía y ficción, yo les traigo a un autor que para mí, digamos, me ha dado como varias ideas para pensar a Plutarco también, que es François Doce, que tiene una obra que se llama La apuesta biográfica, Escribir una vida, del año 2011, ahí le puse un 2 de más, bueno, 2011. Creo que tengo la traducción en algún PDF, o si, tengo alguna partecita, no la tengo entera. Pero justamente lo que plantea Doce, y creo que con Plutarco lo vamos a tener que ver, es esto que les pongo que sea en la primera cita, que el auxilio de la ficción para el trabajo biográfico es inevitable
en la medida en que es imposible restituir la riqueza y la complejidad de la vida real. Entonces, el planteo de 12 es, un poco lo que te comentaba recién, Cintia, o sea, uno necesita ficcionalizar, porque si uno cuenta cruda y dura la vida de una persona, me aburro, me aburro, no se puede hacer eso por un lado. Entonces, hay una serie de procedimientos ficcionales que están al servicio de la narración biográfica. Eso en Plutarco lo van a ver. Salteo, respecto de biografía e interioridad, este es un planteo interesante para pensar el que escribe biografía, que es esto que dice 12, que les pongo en la primera cita, que es que el biógrafo, respecto de un novelista, tiene una inferioridad enorme, porque no puede revivir la vida interior del personaje. O sea, por más que nosotros hablemos, y ahora nosotros con Plutarco vamos a tratar de verlo, de qué manera Plutarco nos describe a Pericles, cómo llegar a saber qué pensaba Pericles efectivamente, ¿sí? Estamos hablando ahora sobre todo de biografías que son históricas, no como les decía recién, de personajes, digamos, contemporáneos, no, pero que también es difícil, ¿no? O sea, salvo que sea autobiografía, que es otro tema importante y difícil de tratar también, y en la antigüedad ni les cuento, pero entonces volviéndose, el problema es que yo voy a leer la biografía de Pericles y piénsenlo, si la leyeron, y si no, piénsenlo al final del curso, cuando terminemos de referirla y de resumirla. ¿Qué era Pericles? Y hay una exterioridad ahí que es inconmensurable. Y vamos a ver cómo con Plutarco hay una cosa y la biografía antigua tiene mucho de hacer la comparación del biógrafo con el retratista, con el que hace una escultura o con el que pinta un cuadro de una cara. Y esa exterioridad está también en el biógrafo. Y hay formas de llegar a la interioridad, ¿de qué modo? Ficcionalizando. Hay biografías Analía, que... no se escucha bien. ¿No se escucha? Porque tengo la conexión de internet inestable, me dice. O sea, eso... No se si- escucha bien, Te está ¿no? escuchando cortado, Analia. porque tengo la conexión, me acaba de avisar Zoom que mi conexión de internet es inestable, así que no puedo hacer nada más que volver a decir lo que dije, pero en todo caso creo que la idea es esta, ¿no? La exterioridad a la que se enfrenta el que lee una biografía, donde solo lo que podemos hacer es saber sobre el personaje, pero nunca puntualmente desde lo que piensa y siente. Eso es algo que se deduce, que se puede deducir. Paso de diapositiva para hablar de biografía e individualidad. Les traigo acá a este autor, Marcel Schwob, no sé si lo conocen, es autor de esta obra que les pongo acá, que se llama Vidas Imaginarias, que efectivamente no es biógrafo, es un autor de ficción, y escribe una serie de cortitas, es una obra muy linda, si la pueden conseguir, es muy simpática, digamos, y tiene, sobre todo en la introducción de la obra, reflexiones interesantes sobre la biografía en general, aunque él, ya les digo, no escribe biografía, pero para pensarlo de la individualidad, él dice, el arte del biógrafo consiste en la selección, no tiene por qué preocuparse de ser exacto, su cometido es crear en un caos de rasgos humanos esa individualidad. Y da una serie de imágenes muy lindas, ya les digo, en el prólogo de su obra, que compara una vida humana con una hoja y sus nervaduras, que no hay una igual a la otra, y el biógrafo tiene que tender a eso. Y eso es difícil en la antigüedad, porque le plaza a Plutarco también, que está distanciado, depende de cuál sea el autor, el personaje al que se dedica, perdón, está distanciado siglos respecto de esa persona a la que él está biografiando, por usar un verbo que no sé si existe. Entonces, ahí muchas veces esa tendencia a individuar a quien yo voy a dedicarme, no siempre se puede lograr. Entonces, justamente el biógrafo apela a lo que decíamos antes, a la ficcionalización, porque de repente, o ahora lo voy a repetir de nuevo, pero muchas veces lo que se hace es tratar de tomar cosas del contexto para entender cosas del personaje, pero porque no tenemos otra cosa. Entonces, esa es una limitación que el biógrafo antiguo tiene, ¿sí? Y respecto de, bueno, la relación entre biografía y temporalidad, acá hay como tres elementos que les pongo, tomados de Thomas Hale, que es autor de una obra que tiene
Tiene un par de obras asociadas con la biografía, una más de encomio y biografía en época bizantina, y después aquella que estoy tomando yo referencia, que es sobre la historia del género biográfico. Y Hale comenta que la biografía va a tener sí o sí gaps temporales. ¿Por qué? Porque, por dos motivos, que se las pongo acá. Uno, falta de fuentes. El peor momento de una biografía es sobre todo la niñez, o sea, el nacimiento y la niñez del personaje. Y esto nos pasa con personajes hasta el siglo pasado. Yo siempre digo, ahí lo que sucede es que cuando nacen estos personajes que después van a ser, no sé, el que piensen en quien sea, no sé, el presidente de los Estados Unidos, tal vez de niño la familia no sabía que iba a ser tan importante, entonces hay un montón de cosas que no se conservan, que no están, mismo con personajes otros, digamos, por pensarlos que nacieron el siglo pasado. De algunos no hay fotos, por ejemplo. Entonces, eso es un problema, la falta de fuentes. Y el otro problema es la extensión, que un poco, recién hablábamos también el caso contrario con lo que hablábamos de Leonardo da Vinci. Uno a veces puede tener de todo, un montón, y uno no puede, o sea, dar cuenta en una narración de todo eso. No se puede porque aburro, porque es inconmensurable. Entonces, estos dos motivos, la falta de fuentes y la extensión que implica una vida, hace que la biografía como relato tenga gaps temporales. ¿Cuáles son entonces las formas que aparecen narrativas desde el punto de vista narratológico que están asociadas con esos gaps temporales? En primer lugar, la elipsis, en términos narratológicos. Es decir, resumir en muy pocas líneas lo que en una biografía serían años, por ejemplo. ¿Para qué? Bueno, para justamente, desde el punto de vista narrativo, cubrir un momento del que yo, por ejemplo, no tengo fuentes. Entonces es como, bueno, sí, bueno, y en la vida adulta, tal cosa, rápido, pasar rápido a otra cosa, porque no tengo el bache, ya les digo, el mayor bache que hay es de la juventud a la adultez, no se sabe en la mayoría de los casos. Otra opción que tiene el biógrafo es ir de lo privado a lo público y de lo público a lo privado. Ahora lo van a ver en Pericles, pero ese es un caso muy típico, es partir de que yo conozco algo del contexto y entonces reponer que para este personaje en particular no tengo información, pero ha de ser más o menos como me lo imagino. Entonces, si todos los atenienses del siglo V eran instruidos en música, retórica, oratoria y ciencias de la naturaleza, si bien no tengo claridad de que Pericles hubiera tenido esa formación puntual, lo digo de este modo. Habrá quien literariamente lo componga con más honestidad y quien no, ¿sí? Y ahora después veámoslo en Pericles puntualmente cuando lo leamos qué pasa ahí, por ejemplo, ¿no? Y después esto es también muy típico, que es la descripción proléptica de la niñez. En la medida en que el personaje en los primeros años de su vida es justamente el momento en el del que tenemos menos información, muchas veces lo que se hace, y el ejemplo característico para Plutarco es el de la vida de Alcibíades, muchas veces lo que se hace es describir a la niñez como un proto-hombre, un proto-adulto. Entonces, hay anécdotas de niñez de Alcibíades, que es un desastre, que es rebelde y díscolo, que es el mismo Alcibíades de grande, pero de chiquito. O sea, es igual de rebelde y de ostentoso y de fanfarrón que de grande en chiquito. ¿Son verdaderas esas anécdotas? No sabemos del todo. Plutarco las incluye en su biografía, le sirven mucho porque le sirven para construir al personaje, pero la crítica se pregunta hasta qué punto esto es verdad o es el biógrafo que, como tiene que suplir estos gaps temporales, bueno, de hecho, como les digo, de Alcibíades hay mucha parte, muchos capítulos de Alcibíades joven, que llega y lo reta un maestro, que llega y están jugando con otros chicos en la carretera, no, en la carretera no, en el camino, y pasa un carro, de ahí me quedo lo de carretera, pasa un carro y él se le planta encima a un hombre grande que estaba llevando un carro diciéndole, vos por acá no pasás porque estoy jugando, un niño chiquito. Y eso parece más bien moldeado a partir de la Alcibíades grande. ¿Quién lo inventó? No sabemos si lo inventó Plutarco, si era algo que circulaba, pero eso está
como les digo, en relación muy probablemente de esos gaps temporales, que hay que llenarlos, porque si no, por momentos no vamos a tener nada. Y después crear escenas típicas o emblemáticas, que esto por ahí está en relación con lo de ir de lo privado a lo público, esto también converge. La escena de educación es la típica. Bueno, todos los personajes atenienses importantes tuvieron un maestro, bueno. Con Alejandro nos pasa lo mismo, en las biografías, incluso las no de atenienses del siglo V, pero bueno, tuvo de maestro a Aristóteles, y Alcibíades tuvo de maestro a Sócrates. No digo que no sea verdad, o Pericles que tuvo de maestro a Anaxágoras, no digo que no sea verdad, en la medida en la que por lo menos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que el biógrafo ha accedido a información que le dice esto, sino que después de eso recrea una escena más exagerada respecto de lo que probablemente haya sido que otra cosa, entonces uno no se tiene que dejar convencer por eso, digamos. Bueno, y por último, yo no me voy a meter con este tema ahora porque hay falta de tiempo y porque acá hay muchos historiadores que me pueden tirar con todo, pero bueno, es pensar también para mí la biografía, sobre todo, es un género que se puede pensar a caballo entre lo literario y lo histórico, y justamente por eso traigo a cuento la obra o el pensamiento de Hayden White, que, bueno, tiene una mirada que, por supuesto, es rupturista respecto de la historiografía tradicional de narrar los hechos a lo ranque, o sea, tal cual ocurrieron, o sea, como esa ficción que obviamente que no, hoy día ya no creemos en eso, pero bueno, White entonces tiende a ver al discurso histórico como una parte, digamos, de una ficción, o sea, lo que dice White es justamente que el texto histórico es pasible de recibir los mismos artilugios retóricos, literarios, estilísticos que cualquier obra literaria, porque está hecho con el material mismo que está hecha la literatura, que es la lengua, el lenguaje. Y que en la medida que esté hecho de lenguaje, cualquier relato histórico tiene estos problemas, entre comillas. White, de todas formas, perdona a los historiadores, digo que lo estoy resumiendo muy rápido, pero para quien no lo conozca, añado una sola cosa. White de esto de todas formas no resume o no concluye que entonces el relato histórico haya que verlo como un relato disminuido y como un relato que no aporta al conocimiento de la realidad. Porque lo que dice White es, si creemos de ese modo, lo que creemos es que la literatura tampoco aporta conocimiento sobre la realidad, y eso no es así, y que la ficción no aporta conocimiento de la realidad, eso no es así. Por supuesto que cada género tiene sus cánones, y cada género tiene que ser leído en sus términos, digamos. No podemos leer historia como leemos literatura, pero sí tenemos que ser conscientes de que la literatura y la historia tienen este elemento común que es el lenguaje, y el lenguaje hace cosas, digamos. Pero, ¿por qué me interesa traerlo a White? Porque para mí la biografía, justamente por todo lo que acabamos de decir, es el ejemplo concreto de todo esto. La biografía es el ejemplo concreto de todo esto, porque ya dijimos que justamente se mueve entre la historia y la ficción, y entonces ahí, digamos, el pensamiento de Hayden White para mí, digamos, cuaja muy, muy bien. Bueno, para lo de la relación entre biografía e historia, les traía a Riquer, pero no vamos a llegar a leer a Riquer, y traigo por último el pensamiento de Christopher Pelling, que es un especialista en Plutarco, de los más importantes, de historia antigua en general, pero de Plutarco en particular, y no llegué a traducir la cita de Pelling, pero para hablar de biografía e historia, esto también hay que pensarlo en el contexto de los autores antiguos. Y acá lo que dice Pelling es, a ver, quiero, aunque sea traducir rápido, esta parte dice, ¿qué hay acerca de Heródoto, Tucídides y Jenofonte con su, bueno, habilidad para la manipulación narrativa? Y digamos, los historiadores hacen sus narrativas de manera retórica, en un sentido amplio y en un sentido restringido, digamos. En el sentido amplio, más amplio, lo que quieren es persuadir a sus audiencias, como cualquiera, como en cualquier discurso, digamos, y después, no quiero llegar a traducir todo, pero lo que va a decir Pelling es que justamente esa labor del historiador es la capacidad de imponer orden
en el caos de los hechos. Y eso los historiadores antiguos lo tienen más claro que todos nosotros juntos. Heródoto, Tucídides, Genofonte, imbrican literatura e historia, imbrican retórica e historia. Y no hay que sonrojarse si uno dice que Tucídides, Heródoto y Genofonte digamos, emplean artilugios retóricos para su historia. No, o sea, es una falta de respeto, diría, parafraseando medio a Pelling, creer lo contrario, o sea, y creer que no operan de ese modo sus narrativas históricas. Y Plutarco, agrego yo, porque después, bueno, el texto de Pelling sigue para otro lado, pero Plutarco hay que verlo en estos mismos términos. Él es, primero de todo, un retor, un orador, o sea, orador en el sentido, no es que Plutarco ejerció de orador, pero que se ha imbuido en el arte oratorio, en la retórica, y todo eso está plasmado en su obra literaria. Y ahí, en realidad, entraría el tema de la enargueia. Como forma... Construcción de evidencia a partir de elementos retóricos, narrativos. Sí. Como el historiador antiguo construye la evidencia a partir precisamente de la escritura, de la retórica. Sí, pero justamente en parte, digamos, partiendo de esta idea que dice Pelling, es justamente, o sea, vos necesitas convencer, o sea, esto después también a nivel análisis de discurso también se analiza de manera general, que es cualquier escritor, escritor o orador en el sentido amplio, cualquiera que habla desea persuadir. Y en el caso de la biografía, el problema es que para lograr esa persuasión, como les decía, tiene que lograrlo a partir de la mayor cantidad de recursos que tenga a disposición. No tiene la mayoría de los recursos, que es la individualidad, lo que mencionábamos antes, no lo tiene, porque lo que tiene Plutarco a lo sumo son o chismes, pero directamente son chismes, y él los mete en la obra biográfica, no le molesta meterlos. Y probablemente él sepa que son mentiras, pero la biografía, el género lo obliga a eso. Y entonces, desde el punto de vista de la enargueia podría ser otro, de hecho hay ejemplos de esto en Plutarco también, y todo forma parte de que, ¿cómo convenzo yo a mi auditorio de que lo que tiene ante sus ojos es una biografía de una persona si yo no completo todo eso que no tengo? ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí iría la cosa, por lo menos en esto que estoy señalando yo ahora, Diego, ¿sí? ¿Se entendió o no? Bueno, iba por otro lado tu comentario. Sí. Bueno, gracias. Y no voy a hablar de esto, pero el encomio, la novela y la tragedia, uno las puede ver ahí en la biografía. En la biografía de Plutarco va a haber unos elementos de todo esto, de la tragedia. La igualación del personaje biografiado como héroe trágico, eso es un tema de estudio en muchas biografías de Plutarco. El distanciarse del encomio. Plutarco no es encomiástico, digamos, no tiene un espíritu de encomiar a las personas de las que hace su biografía. La biografía de Pericles es lo más parecido a un encomio igual que tiene Plutarco lejos, me parece. Justamente por eso se los quería mencionar. Y bueno, la novela, en la medida que hay procedimientos típicos de la novela, no voy a llegar a hablar de eso ahora. Acá les dejo, después les comparto las diapositivas, pero les dejo que estos son los autores que a mi juicio, bueno, dos que son los que mencioné, El arte de la biografía en la antigüedad de Thomas Hale, la apuesta biográfica de 12, que es los que mencioné, y después si alguien quiere leer sobre el género biográfico, el desarrollo del género biográfico en Grecia, el libro Migliano. Es un libro cortito, estos después se los puedo compartir en el campus, y bueno, ya que estoy se los menciono acá. Bien, y ahora les comento, para que observemos esto, lo de cómo es el planteo biográfico de Plutarco, y traje simplemente algunos prólogos de algunas biografías que suelen interpretarse con valor programático, es decir, que Plutarco en estos prólogos lo que está haciendo es mostrarnos cómo es cuál es su intención al escribir, no la biografía en particular, porque las biografías, como habíamos dicho que era par griego, par romano, o sea que se estructuraban así es como salían. Entonces cada biografía, o sea, cada par biográfico, más su comparación de final, es un libro en sí, digamos, una estructura en sí, y cada una de esos pares tiene un prólogo. Pero está la posibilidad de interpretar que cada uno de estos prólogos no es solo prólogo, o no solo es prólogo de la biografía o del par biográfico en particular, sino de toda su obra. Y como que Plutarco lo que va haciendo nos va dando idea de qué es lo que piensa sobre la biografía. Yo lo creo así, o así lo interpreto yo, digamos.
Bueno, entonces, este es el famoso prólogo de la vida de Alejandro Magno, en donde dice Plutarco, leo rápido, después las paso un poco más rápido, pero ahora me gustaría, aunque sea para que ya se vayan metiendo en el estilo. Dice, bueno, esta es mi traducción, por ahí es horrible, pero bueno, preferí darles mi traducción que una hecha. Al escribir en este libro la vida del rey Alejandro y la vida de César, por quien fue destruido Pompeyo, por la cantidad de hechos que subyacen, no haremos ningún prefacio más que pedir a los lectores que no nos critiquen si no referimos en cada caso detalladamente algún hecho famoso, sino que acortamos la mayoría de ellos, pues no escribimos historias, sino vidas. Este es un plural que hay que entenderlo como majestático, es un singular, ¿no? No escribo yo, ¿no? Historias, sino vidas, y la revelación de la virtud o el vicio no se encuentra solo en las acciones más relumbrantes, sino que muchas veces un hecho o frase insignificante o gesto constituye un reflejo del carácter, más que los combates con miles de muertos y las grandes tácticas de batalla y los asedios a ciudades. ¿Ven entonces esto que es justamente lo que les vengo diciendo? O sea, el mismo Plutarco nos está adelantando que él no va a hacer una obra histórica, sino que justamente va a omitir un montón de hechos históricos, porque a él lo que le interesa es, bueno, lo que dice acá, mostrar el carácter de los personajes, que nos lleguen a, como forma de acceder también, bueno, a un carácter virtuoso también, ¿no? Esto que decíamos de lo modélico. Y se plantea con la definición de que él está escribiendo o sea, vidas. En griego la forma de decir biografía no existe, sino que es bio. Cuando uno habla de biografía, o cuando los autores hablan de biografía en la antigüedad, dicen bios. Bios es biografía, hay que entenderlo así. Después, en el prólogo de la... bueno, acá les pone esto, biografía, y lo de buscar el carácter. En el prólogo de Teseo, acá, no lo leo, pero de lo que habla es que él ya viene trabajando con otras, ya escribió otras biografías, fíjense que no las escribió evidentemente por orden cronológico respecto de los personajes, porque a Teseo va a llegar mucho después, y va a decir, bueno, yo ya escribí estas biografías, y ahora voy a dedicarme a Teseo y Rómulo, que son personajes míticos, así que lo que tengo que pedirles al auditorio es que sean indulgentes conmigo, porque va a haber momentos en los que la historia va a claudicar al lado del mito. ¿Sí? Eso lo dice él. Bueno, pero independientemente de que esto sea así, se dispone a escribir una biografía de un personaje mítico. Entonces, va a haber mitos en su biografía, él dice, acá tiene una mirada crítica a los poetas, porque lo que va a decir es que, bueno, son los poetas los que se dedican al mito, digamos, a lo que quiero tender es al logos, o sea, a la razón, digamos, pero bueno, si va a escribir sobre Teseo no va a poder escapar del mito, y ahí lo que dice es que lo que él pretende es que lo mítico se supedite al logos, y que tome aspecto de historia, ¿sí? Que lo mítico, al menos en su biografía, lo que haga es ser lo más parecido a la historia. Y acá entonces él mismo, que dijo ya que en el prólogo de Alejandro que iba a escribir biografía, pero él enmarca su obra como si fuera histórica también, ¿sí? Biográfica e histórico, porque él quiere que sea histórico también. En la biografía de Paulo Emilio Timoleón, no se sabe a cuál de las dos biografías pertenece este prólogo, porque hay un desorden ahí en los manuscritos, lo que relata es que sugerí del propósito moral y del propósito práctico de la historia, es decir, que la biografía le sea, como él dice, que la historia sea como un espejo con el cual ordenar la propia vida, ¿sí? Y que esto, lo que tienen en negrita abajo, es lo más efectivo para corregir la forma de ser, el carácter. Bien, y bueno, voy a saltear la biografía de Simón y todas estas porque si no, no llegamos más. Así que, digamos, después esto lo vamos a ir viendo a medida que veamos Pericles, que es si uno tiene que resumir algo del estilo y el método de Plutarco, vamos a ver que en las biografías de Plutarco hay anécdotas, hay dichos, máximas, que no se sabe qué veracidad histórica tienen, pero él las introduce en su biografía. Va a referir el carácter y la apariencia de los personajes,
va a recurrir eventualmente a citas literarias. No siempre las citas literarias se sabe del todo para qué las introduce, eso es algo también dependiendo del caso que se salga a pensar. Va también a tener reflexión filosófica la obra de Plutarco, o sea, en el medio de la narración puede introducir algún pasaje más de tipo filosófico. Va a decir cuáles son las fuentes con las que trabajó, no siempre y no de una manera exhaustiva, pero sobre todo en las vidas griegas va a decir cuáles fuentes usa. Va a tener algunos pasajes de reflexión literaria, pero bueno, esto como decíamos, parte de su propia formación de intelectual, y ya lo dije, lo digo una vez más, no perdamos de vista el propósito moral, ¿sí? Esto para leer ahora Pericles va a ser fundamental. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un segundo y paso a compartir la diapositiva de Pericles. Obviamente, se me trabó la computadora. Les doy un respiro a ustedes. Bueno, seguro que me pasa lo mismo que antes, que es que cuando doy a compartir no me comparte esas cosas, así que avísenme. A ver, ¿qué ven? Algo, ¿no? Claro, no está compartido. No está en presentación, quería decir. Ah, Estaba bueno. compartido. A ver ahí. Ahora sí. Bárbaro, gracias, gracias. Bueno. Entonces esto es la unidad 2, que es sobre, o lo que vamos a tratar hoy es como los inicios de la vida de Pericles. A ver. Yo reacomodé un poco mi computadora para... Bueno, Pericles, entonces, que vive entre el 495 y el 429, de la biografía de Pericles, de Plutarco, nosotros vamos a tener que tener en cuenta, a ver, ahí está, tres elementos que forman parte de la descripción de Pericles, que habría que ver hasta qué punto, esto se los dejo como lectura personal para ustedes, yo se los voy sugiriendo y eventualmente haré alguna alusión a esto a lo largo de la clase, que hay algunas características que se le adscriben a Pericles, que habría que ver hasta qué punto Plutarco las considera propias de Pericles, o también se ve forzado a hablar de estos temas, porque Pericles tiene una vida paralela que es la de Fabio Máximo. Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando uno lee estas biografías. O sea, uno puede perfectamente leer la biografía de Pericles, se lleva la información, lo entiende, pero habría que ver hasta qué punto algunas partes de la biografía no están influenciadas por su paralela, para tratar después de darle organicidad a eso que comparó, digamos, ¿no? Que son entonces las características que en general también la crítica dice que Plutarco le atribuye a Pericles, que son praotes, que es, podríamos traducirlo algo así como mansedumbre, serenidad, mansedumbre. Praos es eso, es alguien que es calmo. La segunda característica es la dikaiosune, o sea, el sentido de justicia. Y la tercera característica, esto aparece mencionado igual de hecho al principio de la biografía, que es el hecho de poder llevar a ver, algo así como tanto al pueblo como a los gobernantes de su época, o sea, saber conducir al pueblo y a los gobernantes de su época en esta idea del buen conductor. Del buen conductor, del buen guía, del buen líder, ¿sí? Y insisto, después vamos a ver hasta qué punto hay algo ahí con la posibilidad de verlo en relación con Fabio Máximo. Yo quiero revisar por las dudas algo de Fabio Máximo, porque creo que si no hablamos de algo de... Analía, antes de pasar. Sí, La claro. segunda palabra en griego, ¿qué era? ¿Qué significaba de la diapositiva anterior? Dikaiosune es justicia, quiere decir justicia.
La que está del lado izquierdo, digo yo. La primera es Praotes, que es mansedumbre. No, Después del otro lado, del otro lado. Ah, perdóname, perdón, porque claro, estratego, no, perdóname, es que yo, como tengo abierto también los cuadraditos para verlos a ustedes, no veo toda la diapositiva y a veces me pierdo. Ahí dice estrategos, que es estratego, o sea, como, porque Estratego. justamente ahí les pongo ahora vamos a hablar de la estatua de Pericles, pero esta es la estatua de Pericles, una de las más tradicionales, que justamente con su figura con el casco corintio. Analia, ¿te puedo hacer una consulta de esto? Sí, claro. Bueno, justamente ahí en el texto de Plutarco arranca con esto de que lo compara con Fabio Máximo, con esto de autocontrol y justicia. Y después habla de, digamos, poder afrontar la imprudencia del pueblo. ¿No? Digamos, como que no dice era prudente, sino como que afrontar la imprudencia del pueblo. Eso, digamos... Sí, ahora lo refiero y si bueno. querés... Sí, ahora No, lo sí, refiero. eso te quería preguntar. Lo van a ver igual a lo largo de la biografía, pero Plutarco tiene una mirada muy negativa del pueblo, del demos, de las masas, de la muchedumbre, y bueno, por ahí puede pasar por ahí la cuestión. Ahora igual lo trato de comentar cuando haga la comparación, porque voy a hablar de la comparación de los dos personajes. Por las dudas les decía, Fabio Máximo lo ubicamos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, no sabemos si de cierta si estuvo en la primera, pero sí estuvo en la Segunda Guerra Púnica. Él es nombrado dictator en el 217, y Fabio es conocido por estas estrategias bueno, por algo se lo llama cunctator, ¿no? Es la idea de apelar al desgaste, las llamadas tácticas fabianas, ¿no? Apelar al desgaste y a esperar y a mantenerse, pero sin un ataque fundamental, un ataque propiamente, ¿no? Y estas estrategias, le resultaron, pero le va a valer también la oposición de su propio Magister Equitum, que es Minucio, y finalmente va a ser relevado del cargo de dictator, y finalmente con la derrota de Canas en el 216 se le pide volver a Fabio. Y bueno, entonces acá pasa también esto, ahora lo voy a ver cuando veamos la comparación con Pericles, pero el problema que va a tener Fabio Máximo es que él se apega a sus propias ideas, y justamente se va a oponer precisamente por esa idea de poco flexible, se va a oponer al propio Escipión. Escipión es justamente el que va a hacer que Roma gane, ¿no? Entonces, la oposición a Fabio a Escipión el africano, digamos, es justo, o sea, Fabio no va a terminar de ver el triunfo en Sama, no lo va a llegar a ver, pero en un punto es como una cosa un poco trágica, porque él, digamos, se resiste a la ocupación, al hecho de, o sea, qué es lo que pide Escipión y lo que va a hacer Escipión, invadir África. Y Máximo Cunctator, no, él prefiere no, y se mantiene así firme, ¿sí? Y ya les digo, no llega a ver el triunfo de Roma. Ahora voy a volver a Fabio, pero quiero antes como plantearles la estructura de la biografía de Pericles, por si algo de lo que nos diga de Fabio nos puede después resonar en Pericles. La biografía de Pericles, dejo en el tintero, Fabio, sé que lo dejo en el tintero, pero va a volver. Tiene como esta estructura que tenemos los primeros capítulos, el 1 y el 2, que es la introducción, que es un prólogo largo en el que ahora no le voy a dar bolilla porque quiero ir a los hechos puntualmente. En el capítulo 3 va a hablar de los orígenes familiares y va a describir a Pericles. Entre los capítulos 4 y 6 va a hablar de su educación y su forma de ser, y eso va a estar relacionado, porque para la apuesta biográfica siempre hay una relación entre la paideia y el ethos, o sea, entre la forma de ser del personaje o su naturaleza, physis, y la paideia, es decir, aquello que pueda recibir de instrucción. Eso es una tensión constante en la biografía de los personajes importantes. O sea, hay algo de naturaleza propia, y de los grandes tienen una naturaleza especial, pero también hay algo de
hay naturalezas que tal vez por ser tan grandes se exceden y la paideia las encausa. Y eso en Plutarco es algo importante, porque si no Plutarco no nos podría decir que su apuesta biográfica es moral y didáctica. ¿Se entiende? O sea, él no puede relegar todo a la naturaleza de los personajes, ¿sí? Tiene que creer en que esa educación, que es la educación que reciben los personajes que él retrata, es la misma que nosotros lectores podríamos llegar a obtener al leer su biografía. Algo de eso dijo recién en los prólogos, lo aclaro por las dudas. En el capítulo 7 va a hablar de los inicios de la carrera política, en el capítulo 8 sobre su habilidad retórica, y en el capítulo 9 va a comentar algo que es una cosa que le ha llamado la atención a la crítica, que él dice que Pericles lleva adelante un cambio de actitud, una metabolé es en griego este término. Y es un término que ha generado dudas, porque ¿a qué se está refiriendo con esto Plutarco? El hecho de que nosotros contamos con una tradición, digamos, de fuentes que hablan de Pericles, y que pueden dividirse como más allá de si son elogiosas o no, pueden dividirse en, lo que se puede ver son dos actitudes de Pericles, que sería una más de tipo popular y otra más de tipo autoritario. Entonces, lo que dice Plutarco es que Pericles en un momento era más popular y que en algún momento hace un cambio y se vuelve autoritario. Y en la parte en la que se lo describe como popular, se lo va a ver, o sea, es una etapa como más demagógica, si se quiere, que es algo que Plutarco no comparte para nada, mientras que la parte en la que se vuelve autoritario es lo más parecido a la figura de un rey, es lo más parecido a la figura de un tirano. De nuevo, términos connotados negativamente para el mundo ateniense, y habría que ver hasta qué punto es tan mal connotado para Plutarco. Plutarco, por supuesto, que no va a considerar como deseable un monarca absoluto, pero sí, por la forma en la que, acuérdense que esto lo vimos la semana pasada, cuando vimos la contextualización, un personaje imbuido, digamos, en los valores del Imperio Romano, vive eso. Y bueno, habría que ver hasta qué punto, digamos, un Pericles que sabe gobernar, como yo lo decía recién, que sabe dominar al pueblo, digamos, no es algo que es positivo, independientemente de que eso para Atenas clásica, para la Atenas de Pericles no sea algo bueno, ¿sí? La pregunta que se hace la crítica, y esto es algo que genera dudas, es que esta metabolé no está así explicitada en ninguna fuente. No hay ninguna fuente que diga que Pericles llevó a cabo un cambio en algún momento. Y entonces acá la pregunta es, ¿qué le pasa a Plutarco con esto? ¿Lo inventó él? Plutarco no puede conciliar con las fuentes con las que cuenta, entonces si hay una fuente que habla de un mayor poder de Pericles respecto de otras que lo ven más demagógico, hace como una mezcolanza y bueno, se pierde en la maraña de fuentes. Esto es algo como, digamos, el problema de hablar de esta metabolés es esa, que Tucídides, que es su fuente más importante, no la menciona en estos términos, que es raro que Tucídides, que es el historiador de la guerra del Peloponeso, no lo mencione. Entonces eso es el motivo por el cual la crítica le llama la atención esta metabolé de Pericles. Yo después, si quiere les comento algo más sobre esto, pero bueno, ahora se las planteo nomás. Bueno, entonces, bueno, después del capítulo, en el capítulo 9 menciona este cambio de actitud. Y después, bueno, sigue, o sea, en el capítulo 10 habla y en el 11 habla de los ostracismos a sus enemigos políticos, entre los capítulos 12 y 14 del programa de construcciones, entre los capítulos 15 y 16 habla ahí puntualmente ya de su actitud oligárquica, ese poder absoluto que señalábamos antes. Y bueno, 17 en adelante ya acá se van a suceder una serie de hechos más de tipo histórico, o sea, las expediciones militares varias, la guerra de Samos, aparece ahí el personaje de Aspasia, va a referir algo de la guerra del Peloponeso, de los juicios que se llevan a cabo en contra de los intelectuales de su círculo, o sea, de Fidias, de Anaxágoras y de Aspasia. Entre el 33 y el 35, la invasión de Arquidamo en el contexto de la guerra del Peloponeso y la peste de Atenas, la famosa peste de Atenas, y a partir de acá el momento de crisis, de caída de Pericles, que es, bueno, todas las desgracias familiares que lo inundan, enfermedad, muerte y una reflexión general de su figura para la posteridad, muy parecido, por lo menos en términos elogiosos, a Tucídides.
vamos a volver a hablar de esto. Yo ahora les digo que, entonces, que ese cambio de actitud que Plutarco mencionó en 9, lo menciona como sucede esto, hay un cambio de actitud. ¿Dónde se produce el cambio de actitud? Entre el capítulo 14 y el 15. O sea, en el 15 es donde ya Plutarco nos habla del Pericles oligárquico. Ahí. Bueno. Y ahora les decía que quería que viéramos la comparación, esto es la síncresis o la comparatio entre Pericles y Fabio Máximo que hace Plutarco hacia el final del que relata las dos biografías. No me voy a extender en ello, quiero que, si no lo leyeron, aunque sea que se lleven como les decía, para que les sirva para pensar la biografía de Pericles, en qué los compara y qué valora de uno y otro, ¿sí? Es una parte muy literariamente la más floja de las biografías, porque es como más o menos como si hiciera un resumen de cada uno y dice, bueno, esto, lo otro, muy, muy, muy poco vuelo poético y literario. A ver, entonces, esta es la síncresis, es como estas cartas que comparan así a dos superhéroes, bueno, esto es más o menos así, con puntaje, casi con puntaje y todo. A ver, de ambos va a destacar como rasgo positivo su virtud política y militar. Eso, dice, lo tienen los dos. Pero después de Pericles va a decir que tuvo que lidiar con un pueblo, dice, excelente, grande, con poder, mientras que Fabio Máximo tiene que lidiar justamente con una Roma, ¿no? en el marco, como decíamos, de las guerras contra Cartago, en vergüenza y en infelicidad. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué consecuencia trae? Bueno, que Pericles lo único que tiene que hacer con el pueblo es mantenerlo en esa buena situación en la que está, mientras que el desafío que tuvo Fabio es llevar a la ciudad, a Roma, de una mala situación a una mejor. O sea, como que Pericles atraviesa una buena situación contextual, no así Fabio. Y que entonces, ¿qué pasa? Pericles, el término que usa es eso, tiene que divertir a la ciudad, en esta idea, si quieren se las dejo ahí pendiente, lo vamos a ver, en esta idea de el Pericles que se dedica a embellecer Atenas, a los festivales, a los espectáculos, ¿no? Este Pericles demagógico. Bueno, Pericles le toca la buena de divertir a la ciudad, mientras que Fabio le toca defender a la ciudad, ¿sí? Es un contexto completamente distinto a la hora de valorar a los dos personajes. Pericles, y esto es como vos mencionabas, José, tiene que poner freno a un pueblo soberbio, un pueblo exaltado, mientras que Fabio tiene que lidiar con una ciudad que está abatida y humillada, y no es lo mismo que para un líder ejercer uno u otro mando en estos dos contextos, ¿sí? Y ahí está la clave que yo les decía. Para Plutarco, la masa, el pueblo, siempre va a ser algo que tiene que ser moldeado, que tiene que ser guiado, que tiene que ser controlado por el líder, y que un líder que no sabe controlar a su pueblo es un mal líder, ¿sí? Pero bueno, entonces justamente a Pericles le toca un momento en el que Atenas está bien, y eso al líder le cuesta, porque entonces tiene que lidiar con un pueblo, digamos, orgulloso. Mientras que Fabio no, Fabio está en Roma en el peor de los peligros. Bien, después, bueno, cuestiones de tipo, ahora no me interesan, o sea, la toma de Samos para el caso de Pericles sería lo mismo que la conquista de Tarento para Fabio, Pericles venció en 9 batallas, Fabio venció en una sola. Pericles previó los eventos futuros de la guerra del Peloponeso. Esto es interesante, porque esto es algo que también se puede ver en Tucídides, o sea, tiene una visión a futuro respecto de la guerra, muere, ¿no? Ahí empezó la guerra Pericles, ¿no? Pero vio a futuro la guerra. Mientras que, dice Plutarco, Fabio estaba errado respecto de la guerra. Esto que les mencionaba antes respecto de que él se oponía a la táctica invasiva de Escipión, que es la que va a terminar ganando. Entonces ahí es como una diferencia. Pericles vio bien el panorama, leyó bien el panorama, Fabio no. Bueno, la guerra, dice Plutarco, es un error de Pericles, la guerra del Peloponeso es un error de Pericles, porque no cede ante los lacedemonios. Para el caso de Fabio es contrafáctico, pero él dice, bueno, no habría tampoco cedido ante los cartagineses, no le tocó mayor responsabilidad a Fabio, pero bueno, no hubiera cedido. Le critica Plutarco a Pericles el haber generado intrigas contra los aristócratas como Simón y Tucídides, que eran hombres nobles,
de los que Plutarco tiene buena imagen, digamos, y esto entonces es un rasgo negativo de Pericles, y Fabio contra Minucio, que es quien más básicamente lo traiciona, bueno, dice, muestra razonabilidad e indulgencia. Eso no fue Pericles, parece, con Simón y Tucídides. Eso parece deducirse de esta comparación rápida, ¿no? Y Pericles tuvo el máximo poder, Kratos, el mayor poder, Dynamis, Meiton y Kratos también. Fabio no era influyente, y dice Plutarco, fíjense esto qué interesante para la concepción del líder de Plutarco, Fabio no fue influyente y eso fue un perjuicio para Roma. Si hubieras tenido tal vez el poder de Pericles, no se hubiera dado, digamos, una situación adversa para Roma, esos términos, ¿no? Y por último, bueno, esta idea de la justicia y de las virtudes más externas, ¿no? Pericles es incorruptible respecto de las riquezas, Fabio es generoso, y por último, estas aparte, si cuando lo leen está escrito rapidísimo y como muy así, ahí cierra la biografía o la comparación. Pericles hizo muchas obras y construcciones, y para el caso de Fabio, bueno, hasta los Césares no vamos a encontrar en Roma nada parecido. Acá está esta mirada contextual de Plutarco, ¿no? Bueno, María, sí. Cuando plantea cuando uno lee las dos biografías, también da una sensación de que la táctica elegida por ambos, de no enfrentar en batalla campal. Ahí se me entrecortó, Diego, o a mí sola. ¿Podés repetir que se me entrecortó, al menos a mí, no sé? No se escuchó. Claro, también pareciera que la táctica escogida por ambos, esto de no enfrentar en batalla campal a Cartago o a Esparta, en el caso de Pericles, refugiarse detrás de las murallas, en el caso de Fabio Máximo usar la guerrilla o la táctica de gaste, pareciera también que es un punto de similitud Sí. entre ambos personajes. Sí, no sé si es algo de uno a lo que Plutarco le dé mucha importancia, porque está claro que por lo menos en la consideración final, él lo que quiere es elogiar a Pericles. Está claro que, bueno, en esta comparación gana Pericles, o sea, tiene sumar los puntos y gana Pericles. Entonces, yo sé que eso no sé, lo pensé también, pero no sé hasta qué punto le interesó tanto eso a Plutarco, yendo más y como que se quedó más en la parte moral, / ética, / de liderazgo. Y no sé si como que omitió para las consideraciones generales, digo, la parte de las tácticas, porque coincido con vos, sí, efectivamente, sí, hay algo ahí de que la estrategia es similar, tal cual, pero no sé si es algo a lo que Plutarco después le interese tanto como quedarse o ponderar, digamos. No sé, pero coincido con vos, sí. Bueno, rápidamente, las fuentes, esto simplemente es para que sepan que Plutarco trabaja con sus fuentes, y no me parece justo el planteo de la crítica cuando por ahí habla de que si se confunde, de que si... Yo creo que Plutarco tiene una buena idea de con qué fuentes trabaja, y que en todo caso creo que pesa mucho su contexto, y que hay limitaciones contextuales que hay cosas que las lee desde su contexto. A ver, las fuentes más importantes para la biografía. Obviamente Tucídides es la base de su texto, seguramente. Platón también, o sea, Tucídides tiene una mirada elogiosa de Pericles, Platón no. Ojo con eso, ahora algo vamos a ver. La comedia antigua también va a ser una fuente, porque Plutarco acá va a trabajar justamente con testimonios contemporáneos a Pericles, y eso va a ser uno de los valores de la biografía, diría yo, para pensar su valor histórico, en todo caso, ahí, independientemente de lo que haga Plutarco después. Que contemos con pasajes de comedia antigua en esta biografía es un aporte historiográfico importante. Y después autores menores, Símbroto de Tasos, Ion de Quíos, hay algunos decretos de los que se valió Plutarco, autores ya posteriores, o sea, del siglo IV, como Éforo, como Teopompo, bueno, Aristóteles va a ser una fuente no tanto histórica puntualmente, sino más bien de reflexión política, yo ahora voy a hablar de eso, Teofrasto también. Bueno, los atidógrafos, algunos filósofos, oradores también, eso ha leído Plutarco, y no hay que desdeñar
el peso de la historia oral, que esto es algo que yo considero que cada vez más tenemos que tener nuestras miradas atentas a eso, a que hay mucho de cosas que a Plutarco le han contado, y esto lo digo para Plutarco y lo digo para cualquier historiador, ¿no? A Plutarco le han contado cosas que circulaban en su época, y que él las toma, y que bueno, ahí es como, olvidémonos de saber, hasta que no se descubra algo nuevo, de dónde salieron esas historias. Pero en todo caso, yo no las desdeñaría como de nuevo parte de su valor histórico, porque es algo que circulaba en época de Plutarco, y es la forma en la que estos personajes eran leídos en el siglo I, II después de Cristo, ya esto para el 2 después de Cristo. Bien, lo paso rápido. Pericles, vamos a su árbol genealógico. Pericles es parte de los Alcmeónidas, que es esta familia aristocrática descendiente de Alcmeón, que es el bisnieto de Néstor, el personaje de la Ilíada, ¿no? Ahí les hago el cuadro genealógico. Quienes cursaron conmigo el curso anterior, es el mismo cuadro genealógico que habíamos usado el año pasado, pero bueno, lo repito porque es el mismo contenido. A ver, acá, ¿cómo es la historia? La madre de Pericles es Agarista II, casada con Jantipo, y tienen como hijo a Pericles. Ahí lo marco, ¿no? Dijimos, ¿no? 495, 429, fíjense ahí que en este árbol genealógico vamos a tener por ejemplo, ahí Megacles I. Megacles I es este arconte para el siglo VII, que fue quien sufrió un intento de golpe de Estado por parte de Silón, en el 632, Silón, que quiso imponer una tiranía en Atenas, es un golpe que de todas formas es frustrado, y que sucede esto de que los conspiradores se refugian en el templo de Atenea, en la Acrópolis, y que mientras que Silón escapa, los otros conjurados quedan ahí asilados en el templo, y se les ofrece las garantías que siempre se les ofrecen a los que justamente encuentran refugio en un templo, que es, bueno, la inmunidad. Pero bueno, Megacles no se aviene a eso, y los conjurados terminan siendo asesinados. Y esto lo comento porque esta violación a la ley de asilo de parte de los conspiradores en este golpe de Estado es lo que le vale a los Alcmeónidas esta maldición, la maldición de los Alcmeónidas por haber violado una ley, digamos, esta ley de asilo. En el templo, ¿no? Entonces, esta maldición recorre, tal vez, o está como fantasma en la vida de Pericles. Y bueno, miremos ahí en el cuadro genealógico, yo mencioné a Megacles rápidamente, lo tenemos también a Clístenes, ¿no? Perdón, a Clístenes, después ahí lo tenemos a Alcibíades, ¿no? O sea, digo, como para mostrar algunos personajes importantes. Paso rápido porque estoy también ahí. Pericles. Bueno, a Clístenes se los marco como expulsa a los Pisístratas, ¿ok? Bueno, vamos a la descripción de Pericles. Que eso está al principio, en el capítulo 3. La madre de Pericles, Agarista, imaginó en sueños parir un león, y pocos días después parió a Pericles, irreprochable en cuanto a la imagen de su cuerpo, y ahora va a decirle que tenía cabeza grande, ¿no? Es como, a esto le dedica bastante Plutarco. Bien, esta descripción de Pericles como un león que parido, porque acá hay algo también con lo de parir a un león, es una referencia que tenemos en la literatura. Por ejemplo, en Heródoto. Heródoto va a referirse a este mismo evento en el libro 6. Ahí les marco la referencia, y fíjense que de hecho usa las mismas o palabras similares, porque usa la idea de el verbo ticto, ¿no? Aparece también eteque en Plutarco, tictei aparece también en... espérenme un segundo, Perdón. Bueno, entonces les decía, hay como un vocabulario que es claro que Plutarco está basándose en Heródoto para este pasaje, y sí,
pensamos en eso, hay que tener en cuenta también que Heródoto tiene algunos pasajes más en donde hace referencia al nacimiento de leones y que están siempre asociados con las monarquías, con los personajes monárquicos, con reyes, ¿sí? Entonces la asociación de un león que pare va a estar entonces decíamos, ¿no? con la figura de los monarcas o de los tiranos, y bueno, queda por lo menos sugerida acá en el comienzo de la biografía de Plutarco. Y después, fíjense que también Aristófanes va a mencionar digamos, el nacimiento de leones para referir a personajes de manera negativa, como Cleón y Alcibíades, una citas de caballeros y otras de ranas. Hay una mujer, dice en Caballeros, y parirá un león en la sagrada Atenas, y eso es una alusión a Cleón, el demagogo, ¿no? Y después, para la referencia a Alcibíades, dice, la ciudad no debe crear un león, pero si se criar, perdón, ahí me equivoqué, criar. Trefein es el verbo en griego, pero si se lo cría, hay que plegarse a sus caprichos. Y ahí esto es una descripción de Alcibíades. Entonces la asociación del león con estos personajes monárquicos y tiránicos está en la literatura. Acá yo les pongo que Plutarco también se ha valido de esa misma imagen y de la misma cita de Aristófanes en la biografía de Alcibíades, personaje, bueno, retratado bastante negativamente, y ahí se habla también de Alcibíades como un león en 16. Como o sea, no dice nada Plutarco, más que nos señala ese hecho, ¿sí? Bien, después de la descripción física de Pericles, bueno, retomo la idea, ¿no? Es irreprochable en cuanto a la imagen de su cuerpo, pero alargado y desproporcionado por su cabeza, por eso casi todas las representaciones están cubiertas por cascos, porque según parece, los artesanos o los artistas no querían injuriarlo. En cambio, los poetas áticos lo llamaban squinocéfalon, o sea, el cabeza de cebolla, pues a veces la drimia o la esquila, sería el nombre técnico, entonces a esa drimia la llaman cebolla, que es sginon en griego. Y después hay citas de Cratino, de Teleclides y de Éupolis que se burlan de su cabeza grande, ¿sí? Acá les pongo, la drimia es esto, o sea, como lo que el chiste en la época es que Pericles era un cabezón y que además era con una cabeza un poco deforme. Yo les menciono para que lo tengan presente, que es que hay estudios sobre las representaciones que nos han quedado de Pericles, que no son muchas, pero bueno, tenemos varias por ahí respecto de los personajes importantes de esta época, hay varias tenemos varias para comparar. Les pongo acá 3 de los más importantes, la que está en Inglaterra, la que está en Berlín y la del Museo Vaticano. Tal vez la del Museo Vaticano es la más famosa. El original, o sea, son todas copias de época romana, ¿no? O sea, que son de mármol, que el original se le atribuye a Cresilas, bueno, sí, Cresilas en griego. Las copias, decíamos, entonces son de época romana, del siglo II, y tenemos la referencia en la descripción de Grecia de Pausanias, del siglo II, de haber visto una estatua de Pericles. ¿Qué nos llama la atención de estas estatuas? Por un lado, el hecho de que son 3, y son las 3 bastante parecidas de la cara, ¿sí? Tiene como un gesto tranquilo, la barba es similar, en algunos casos además tienen una ejecución muy cuidada. Las 3 están también efectivamente con el casco, ¿no? como dato a tener presente. Acá les pongo otra, también romana, esta está un poco más destruida, pero son todas con el casco. Bueno, y acá les pongo, esto es lo que se conjetura que es la base del monumento del que hubiera sido parte el busto los bustos que nos han conservado, digamos. O sea, lo que nosotros tenemos como busto aparentemente formaba parte de una estatua de cuerpo entero de tamaño natural. Y ahí abajo dice, o se repone, que dice Pericleos, en la parte de arriba, Cresilas Epoie, por Cresilas Epoie se deduce ahí, se ve horrible acá, pero bueno, eso es lo que dice. Y yo, un poco para dejar esto en cuestión, lo de la cabeza de Pericles, no es que es importante, pero
habría que ver en todo caso el ensañamiento de las fuentes cómicas respecto de esto, porque nosotros tenemos representaciones, ahí les pongo una Atenea con el casco corintio, tenemos otros ejemplos de Milcíades, y estos son dos otros guerreros, Milcíades es el que está de perfil, y después los otros son guerreros desconocidos, que están con este casco corintio, y fíjense que todas son más o menos deformes, porque el casco al quedar para arriba queda como medio deforme la forma de la cabeza, ¿no? Entonces, pensemos que la representación del casco, el casco corintio es un símbolo de valentía, está como asociado con una romantización de la guerra, como símbolo guerrero, y muchos dicen que si suponemos que las estatuas originales no eran de mármol como las que tenemos conservadas, sino de bronce, que es una posibilidad, el hecho de que tuvieran casco era como una forma también de darle soporte, y por eso se usaba el casco en muchas de las estatuas. Les comento que también yo les decía recién esto de que se ha postulado que la estatua de Pericles haya sido de cuerpo entero, y se toma como ejemplo de cómo podría haber sido estas estatuas que están en Calabria, que son la estatua A y la estatua B, la de un hombre más grande, un hombre más joven, que serían como de la época de Pericles, y entonces se suele decir esto, que estos bustos que conservamos eran en realidad una estatua de tamaño completo y de bronce de Pericles. Entonces, simplemente para reflexionarlo, lo que les decía es probable que esta imagen que tenemos no sea la de un cabezón, sino que sea una forma convencional de aludir a un guerrero, el de ponerle el casco corintio, que de hecho, cuando uno ve a un personaje con este casco corintio, es un estrategos, así, listo. Y bueno, y lo que les decía antes, no quería dejar de mencionarlo, y por eso lo puse en la diapositiva, lo de los detalles que tiene, como que están muy bien cuidadas. No todos piensan esto, lo de que sea una estatua convencional. Yo solamente se los dejo como inquietud, porque acá habría que ver de nuevo hasta qué punto lo que está haciendo Plutarco es, bueno, él refiere a la fuente cómica nos habla de un gran ensañamiento, porque justamente acá se los vuelvo a poner, pero fíjense, o sea, Cratino dice, la discordia, bueno, primero habla esto de la discordia, que es Stasis y Cronos unidos unos con otros engendraron al tirano más grande, al que los dioses llaman amontonador de cabeza, ¿no? El chiste fácil de la cabeza. Después también dice, ven, Zeus, hospitalario y Cario, ahí hay una alusión a que Cario y Care, bueno, la raíz esa estaría sonando a cabeza en griego. Después Teleclides, son todos autores de comedia arcaica, no antigua, de lo que Aristófanes es el máximo representante, pero bueno, están estos otros también de los que solo conservamos fragmentos. Y de Teleclides también nos cita, alguna vez preocupado por los asuntos públicos se quedaba sentado en la ciudad con la cabeza quemada, carebarunta, o sea, como la cabeza pesada, dice literalmente. Y hacía surgir un estruendo de la cabeza, de donde cabían 11 camas, y Éupolis dice lo de que trajiste, porque la cita es trajiste de los de abajo lo capital en griego está aludiendo a una palabra que se relaciona con la palabra cabeza, por eso tradujimos capital. Entonces, este ensañamiento de las fuentes cómicas hacia la figura física de Pericles, entonces habría que ver qué pasa con esto, hasta qué punto era así o era simplemente como una exageración, y que bueno, Plutarco no hace más que, en todo caso, darnos cuenta de una sensación de época nomás, ¿sí? Por ese lado entonces viene mi reporte de todos estos, de todas estas estatuas y todas estas representaciones que por lo menos, ya les digo, el valor es que por lo menos las tenemos, que se conservan. Bueno, y les decía, con esto cierro. Sí, igual cierro. Disculpame, sí. Igual, después de la descripción que hace Plutarco de la cabeza de Pericles, veas la imagen que veas, es imposible asociar el casco a la valentía, ¿no? Digamos, como que uno se imagina que está camuflando la cabeza. Digamos. Exacto, sí, exacto. Yo, bueno, lo último que quería aclarar respecto de lo de los cómicos, y con eso cierro, es que Plutarco no tiene una mirada positiva de la comedia antigua. Plutarco, por ser un hombre moralista y apegado como a ciertas normas de decoro, considera que la comedia arcaica es
chabacana, es muy crítica de los personajes a niveles justamente crueles, tiene un montón de alusiones a lo largo de su obra, y en esta misma obra también justamente a criticar a los cómicos por una forma de expresarse muy negativa hacia los personajes de su propia época, y después, bueno, como en la medida que hay chistes groseros en la comedia arcaica y todo, no le gusta a Plutarco, prefiere a Menandro, que es una comedia de costumbres, tradicional, y que no tiene todas estas cosas groseras. Y entonces, con esto quería cerrar, llama la atención por qué Plutarco pone a la comedia y hay un ensañamiento, porque son 3 o 4 citas una tras de la otra, si te quedaban dudas de que Pericles era un cabezón, y mirá toda la evidencia que te estoy dando. Entonces, llama la atención, o sea, yo por supuesto tengo mi hipótesis, pero bueno, no es momento ahora de contarles, pero llama la atención por qué si Plutarco desdeña tanto a la comedia, a la que además muchas veces critica justamente de mentir, en la idea de insultar al personaje en cuestión, que miente y exagera e inventa cosas. ¿Por qué entonces para la biografía de Pericles sí la pone? Es curioso eso. Sobre todo que la biografía de Pericles es elogiosa en general, y el planteo de Plutarco es elogioso. La semana que viene arrancaríamos con la educación de Pericles, y bueno, seguimos con la educación, el inicio de su vida política, y después ya puntualmente con la temática política, esto que les decía, lo del cambio al pasaje de ser casi un tirano y un monarca. Bueno, quedó poco tiempo, llegué ahí muy justa, pero si alguno tiene alguna pregunta o comentario, si no podemos retomarlo la clase que viene. Yo te quería preguntar si podés subir algo, porque me llamó la atención que, por ejemplo, no lo cita a Temístocles, así como tanto como imaginaba yo que lo debería citar. Si tenés algún texto para recomendar, digamos, el vínculo entre Temístocles y el partido de Temístocles y Pericles al inicio de su vida o algo de eso. Sí, bueno, dale, sí. Ahí igual está también la posibilidad de leer la biografía de Temístocles, digamos, de Plutarco, eso primero, pero dale, sí. Igual vamos a volver a esto la semana que viene, digo, o sea, yo porque ahora me quedé justo ahí en el medio, en la parte justo, todavía estamos en el Pericles joven nomás, después vamos a hablar de eso, sí. Hacer un comentario, Analía, respecto a que, volviendo al tema de las biografías, me parece como que al final una biografía siempre tiene esos elementos, yo no sé si llamarlos mitológicos, pero de alguna manera hay algo de eso. Y es que de alguna manera se parece a lo hagiográfico en cuanto a lo religioso, que es lo que yo de alguna manera conozco un poco, porque he leído muchas biografías vamos a decir, de santos, porque y hay siempre, yo digo que en agregarle eso lo llena como de alguna manera arquetípica, es decir, en el caso de los santos, lo que se busca es que sean como un ejemplo para los creyentes. Yo no sé si en esto de los políticos sería lo mismo, como que sean un tipo de arquetipo. Sí. Sí, David, es pertinente tu observación, y es pertinente pensar que la geografía esté en relación con un tipo de biografía de tono elogioso. Sí, y hay estudios para algunas biografías de Plutarco, como plantearlas como casi agiográficas, en la línea de los tópicos que aparecen. Sí, es pertinente tu observación, por supuesto, bueno, salvando el anacronismo, pero que muchos de los tópicos de las biografías de personajes elogiosos están acá, sí, lo están. Yo hay algo que no referí en la introducción que hice al género biográfico, pero algo que se suele decir es que para la parte, yo lo traté de pensar más para la parte como de redacción o de escritura, que es que cuando uno escribe una biografía, es muy probable que a uno le interese ese personaje al que está haciendo la biografía, y que sienta una atracción hacia ese personaje de manera especial, y que
a la larga se termine colando el encomio, a la larga. De hecho, hay algunos estudios en relación con una biografía de Hitler, por ejemplo, o sea, que es como que es el caso paradigmático en el que eso no podría suceder, pero se habla de cierta identificación del personaje al que se ofrece una biografía respecto del que la escribe. No tenemos tiempo de indagar en eso, pero sí coincide entonces en la mirada que se puede relacionar con lo geográfico, sí, totalmente, sí, David. Bueno, y acá yo me anoté, hay una pregunta leyendo de una biografía de Borges, Felipe. En ocasiones se concentra más en novelizar e interpretar lo que podía estar sintiendo o pensando Borges. Perdón, es tema anterior, pero efectivamente, sí, eso no escapa como recurso, hay que usarlo. Y después, lo de la pregunta de Walter, del cambio de Pericles que va de un gobierno popular hacia otro más monárquico, tiene que ver con un deterioro del ejercicio del poder, entendido en clave Foucaultiana. Está bien la pregunta. ¿Saben qué? Bueno, yo justo tengo un trabajo en colaboración con un colega sobre esta biografía, y probablemente, digamos, después les puedo pasar el artículo, pero lo voy a invitar a mi colega que es del área de historia, a que algunas de las cosas que yo estoy leyendo en clave más de tipo biográfico, le voy a hacer algunos minutos de la clase para que, digamos, me acompañe, porque además trabajamos juntos y trabajamos esta biografía, y entonces mi idea es que él participe la semana que viene para aportar desde el lado histórico, y me parece que él tal vez nos puede dar una visión de esto también que vos preguntas, Walter, así que te la dejo para la semana que viene. No faltes y hablamos de esto la semana que viene. Y lo mismo, bueno, en general, ya para no excedernos de la hora, si les parece, si no hay preguntas concretas, obviamente me pueden preguntar por el chat y arrancamos la clase que viene de este modo, con las preguntas o las cosas que hayan surgido. Les pido disculpas porque tardé un montón al principio, porque, bueno, estos problemas técnicos, las diapositivas que no se veían, así que bueno, eso, espero la próxima que funcione mejor. Bueno, dejo todo subido, la biografía y todo la clase 2 en la solapa, ¿sí? Bueno, paro de grabar y nos vemos entonces el sábado. Dale, chao, gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias.